Cop intenta sacar a Mujer Negra del tribunal, luego, una llamada de la Casa Blanca lo cambia todo. Señora, tiene que irse ahora. La orden tajante del oficial resonó en la tensa sala del tribunal. Camila Márquez se mantuvo firme, sujetando sus documentos legales mientras los murmullos se extendían por la multitud. Tengo derecho a estar aquí, dijo con firmeza, negándose a retroceder. El mazo del juez golpeó con fuerza. Ya no. Alguacil, sáquela. El sargento Cail Velázquez avanzó, listo para escoltarla fuera. Pero antes de que pudiera ponerle una mano encima, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Un asistente sin aliento irrumpió en la sala, sosteniendo una nota doblada. Su señoría, la voz del asistente tembló, hay una llamada para usted, de la Casa Blanca. La sala quedó en un silencio atónito. El juez vaciló. El oficial se paralizó. Y en ese momento, Camila supo que todo estaba a punto de cambiar. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias increíbles para ti. Dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. El tribunal en Shady Grove, Maryland, era un torbellino de energía ansiosa esa mañana de martes. La gente hacía fila a lo largo de los suelos de mármol pulido, esperando su turno ante una jueza conocida por su mirada helada y su inclinación por los juicios rápidos. Los detectores de metales negros pitaban sin cesar, escaneando cada bolso y cuerpo en busca del más mínimo indicio de contrabando. Afuera, el edificio irradiaba la autoridad atemporal del sistema legal, grandes columnas, puertas de madera maciza y una bandera estadounidense ondeando con la suave brisa. Sin embargo, en el interior, era un hervidero de miedo, tensión y desesperación. Jóvenes abogados pasaban apresurados con trajes arrugados, archivadores y maletines presionados contra sus pechos. Las familias se acurrucaban en las esquinas, susurrando oraciones por clemencia. El personal del tribunal tecleaba frenéticamente, actualizando registros, contestando teléfonos y dirigiendo el flujo constante de personas. Carteles recordaban a todos que debían guardar silencio en los pasillos, una petición casi inútil en medio de los murmullos sobre fianzas, multas, cargos y declaraciones. Incluso el aire olía a ansiedad, una mezcla de papel viejo, café rancio y aprensión sudorosa. En medio de la confusión apresurada, una figura destacaba, Camila Márquez. Una mujer negra alta, de poco más de 40 años, vestía un modesto blazer negro sobre una blusa blanca, su cabello trenzado con pulcritud. Sus ojos eran resueltos pero teñidos de cansancio. La presencia de Camila imponía respeto. Aunque hablaba con suavidad, había librado muchas batallas en su vida, desde una infancia difícil hasta incontables luchas profesionales. Pero este momento se sentía más pesado. Estaba allí para testificar en un caso civil relacionado con una demanda por discriminación laboral, la suya. Camila había sido despedida de una prestigiosa empresa de marketing, alegando un sesgo evidente. Ahora, finalmente había llegado su día en la corte. Los pasillos olían a tensión y a pulcritud oficial, el débil aroma de un limpiador con olor a limón incapaz de borrar la suciedad subyacente. Apretó sus documentos legales, sintiendo cómo la esperanza y el temor se entrelazaban en su interior. Se había preparado meticulosamente con su abogado, decidida a defender lo que creía justo. Pero Camila no tenía idea de lo drásticamente que su vida estaba a punto de cambiar. En un rincón del mismo pasillo, se encontraba un oficial de la ley, el sargento Cail Velázquez. Alto y musculoso, con una mandíbula pronunciada y el cabello cortado al ras, emanaba un aura de autoridad. Aunque no era nuevo en detalles de tribunales, algo en su postura denotaba tensión ese día. Camila notó que la observaba de reojo,
como si la hubiera señalado desde el momento en que puso un pie en el edificio. La audiencia estaba programada para las 9:30 de la mañana en la sala 306, una cámara conocida por el enfoque riguroso de la jueza Marjorie Alarcón. Camila se deslizó en los bancos de madera mientras su abogado, Javier Cortés, un hombre de mediana edad idealista, conocido por defender casos de derechos civiles, le dirigía un gesto de apoyo. El abogado contrario, que representaba a la firma de marketing, era un contraste absoluto: cabello engominado, un traje costoso y la sonrisa confiada de alguien que creía tener todas las cartas en la mano. Antes de que comenzara la sesión, Camila notó que el sargento Velázquez entraba en la sala del tribunal. Su mirada recorrió los asientos hasta posarse en ella. No había una razón inmediata para preocuparse, los oficiales a menudo supervisaban los procedimientos para mantener el orden. Sin embargo, sus ojos tenían una dureza particular. Como si anticipara algo, la jueza Alarcón, envuelta en su túnica negra y armada con una mirada imponente, emergió de sus aposentos. El mazo golpeó. Se intercambiaron las formalidades habituales. El corazón de Camila latía con fuerza en su pecho. Había esperado este día, para presentar sus pruebas, para dar su testimonio personal. Correos electrónicos discriminatorios. Datos que mostraban que la habían pasado por alto para ascensos una y otra vez, a pesar de superar a sus compañeros. Quería justicia, no solo para ella, sino para los incontables otros silenciados por la maquinaria corporativa. A medida que avanzaba la audiencia, la tensión aumentaba. El abogado de Camila presentó diapositivas de sus evaluaciones de desempeño, brillantes recomendaciones de antiguos clientes y el abrupto cambio en sus valoraciones después de que un nuevo gerente asumiera el cargo. Uno que supuestamente había hecho comentarios racistas a puerta cerrada. El abogado de la firma de marketing esbozó una sonrisa burlona, desmantelando cada prueba, retratando a Camila como nada más que una exempleada resentida en busca de una gran compensación. La jueza Alarcón parecía impasible ante el testimonio emocional de Camila. Sus ojos iban de las pantallas a los abogados y luego a Camila misma. Camila se preguntó si Alarcón albergaba sus propios prejuicios. La expresión de la jueza seguía fría. Poco a poco, un aire de impaciencia se instaló en la sala. Camila sintió la inquietante sensación de estar luchando una batalla cuesta arriba. Entonces ocurrió el enfrentamiento inesperado. Cuando Camila terminó de responder al contrainterrogatorio de la defensa, solicitó permiso para dirigirse nuevamente a la corte, citando nuevas pruebas. La jueza, exasperada por la duración de la audiencia, puso los ojos en blanco y espetó: «Es suficiente, señorita Márquez. Ya ha tenido su oportunidad». Camila intentó aclarar, repitiendo que tenía correos electrónicos cruciales que la defensa no había revelado. La frustración de la jueza estalló. «He dicho que es suficiente». Alarcón elevó la voz. «Si vuelve a hablar fuera de turno, la haré sacar de mi tribunal». Algo en ese intercambio, en la determinación inquebrantable de Camila de no ser silenciada, encendió una chispa. El sargento Velázquez, que había estado de pie cerca de la puerta, dio un paso adelante de inmediato, como si esperara una excusa para sacarla por la fuerza. La paciencia de la jueza Alarcón finalmente se agotó. Señaló a Camila con el dedo y anunció: «Dado que no puede seguir instrucciones, señorita Márquez, le ordeno que se retire». Su mazo golpeó de nuevo, el sonido resonando en la sala. Un audible suspiro de sorpresa recorrió a los pocos espectadores presentes. Javier Cortés se puso de pie de un salto, intentando calmar la situación. Explicó que Camila estaba bajo estrés, que las nuevas pruebas podrían cambiar el curso del caso y que no había intención de faltar al respeto al tribunal. Sus palabras cayeron en oídos sordos. «Alguacil, retire a la señorita Márquez de mi tribunal». «Ahora», declaró la jueza Alarcón, utilizando el título oficial del personal de seguridad del tribunal. El sargento Velázquez tomó eso como su señal. Avanzó hacia Camila, con una expresión que revelaba que estaba más que dispuesto a proceder.
Camila sintió que su mundo se inclinaba. Esta era su oportunidad de hablar en el registro sobre la injusticia que había sufrido. Ser expulsada significaba que su testimonio podría ser desacreditado. Sus pruebas, ignoradas. La desesperación la atrapó. Abrió la boca para protestar una vez más. Pero el sargento Velázquez se cernía sobre ella, el sonido metálico de las esposas en su cinturón un escalofriante recordatorio de su impotencia. Señora, dijo con severidad. Tiene que irse. Ahora. Javier colocó una mano suave sobre el hombro de Camila. Déjalo pasar, susurró. Lo resolveremos. No lo empeores. Lágrimas calientes de frustración se acumularon en los ojos de Camila. Se puso de pie. Recogió sus archivos, las meticulosamente preparadas pruebas que de repente se habían vuelto inútiles. Toda la sala la observaba. Algunos con lástima. Otros con satisfacción. Las miradas pesaban sobre ella, alimentando su sentido de injusticia. Velázquez colocó una mano firme en su brazo superior, guiándola hacia el pasillo. Una oleada de ira subió dentro de ella. ¿Por qué siempre era tan fácil para los que ostentaban el poder silenciar las voces negras? La rabia hervía bajo su exterior sereno. No era ajena a la adversidad, pero esto se sentía como una traición profunda al mismo sistema de justicia que afirmaba servir a todos por igual. Silenciosa, pero con una dignidad temblorosa, Camila caminó hacia las puertas dobles. Todo el fiasco había durado apenas unos minutos, pero se sentía como una humillación de toda una vida. Cuando salió, la mano de Velázquez se tensó por un instante, como asegurándose de que supiera que estaba bajo su control. Camila se estremeció, pero se mordió la lengua. Necesitaba mantenerse calmada si quería tener alguna esperanza de salvar su caso. Podía sentir las miradas de la sala quemándole la espalda. Lo que no sabía era que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El momento en que cruzó ese umbral, el tiempo pareció ralentizarse. Velázquez tomó notas en una pequeña libreta, lanzándole miradas cada tanto. Camila lo detestaba. Sentía que estaba documentando cada uno de sus movimientos, cada respiración, cada gesto, como si estuviera recopilando pruebas de su culpabilidad, donde no había ninguna. Intentó mantenerse serena, entrelazando las manos en su regazo. A través de las ventanas del tribunal, el día se iluminaba más, los rayos de sol inundaban el pasillo. Camila se maravilló de cómo la vida seguía con normalidad fuera de esos muros. El tráfico rugía. Los transeúntes se apresuraban a sus trabajos, a sus almuerzos, a sus reuniones. Mientras tanto, su mundo se había detenido por completo. Después de lo que pareció una eternidad, Velázquez guardó su libreta en el bolsillo de su chaleco. Se enderezó, como si estuviera listo para escoltarla fuera. Entonces, para sorpresa de Camila, habló, su voz baja, sin llegar a ser una disculpa, pero menos hostil que antes. Mire, señora, me puso en una situación difícil. La jueza me ordenó sacarla. Solo seguí órdenes. Camila lo estudió con cuidado. Reconocía esa excusa. Una variación de solo hago mi trabajo. La misma justificación que las personas marginadas habían escuchado una y otra vez. Reprimió el impulso de responder con furia. La ira podía ser usada en su contra. En su lugar, contestó con calma, entiendo que tiene un trabajo que hacer, sargento. Pero también importa cómo lo hace. Su expresión se endureció de nuevo, como si ese breve instante de conexión humana se hubiera disuelto bajo el peso de su autoridad. Si tiene un problema, hable con la jueza. Yo no hago las reglas, dijo, girándose para marcharse. Antes de que pudiera alejarse por completo, Camila reunió su valor. Algún día, podría estar del otro lado de la injusticia, dijo suavemente. Recuerde cómo eligió tratar a la gente cuando tuvo el poder. Él se detuvo, con la espalda hacia ella. Pero sin decir una palabra, siguió caminando. Camila lo vio alejarse, sintiendo una mezcla de lástima,
enojo y una extraña determinación. Tal vez él era solo otro engranaje en el sistema. Pero los engranajes aún pueden decidir qué tan rudos giran. Se puso de pie, recogiendo sus documentos y su orgullo herido. El pasillo, de repente, se sintió vacío. Javier Cortés aún no aparecía. Camila se aferró a un fino hilo de esperanza de que la jueza reconsiderara. Revisó su teléfono, pero no había mensajes. Lo que no sabía era que el caos estaba estallando dentro de la sala. La jueza y el abogado de la defensa estaban debatiendo la posibilidad de acusar a Camila de desacato. Javier protestaba vehementemente, agitando los nuevos correos electrónicos que Camila había intentado presentar. Los argumentos se intensificaron. La tensión alcanzaba un punto de quiebre. Y entonces, en medio de ese torbellino, algo completamente inesperado ocurrió. Una llamada desde Washington, D.C., estaba a punto de alterar la normalidad de todos. De vuelta en la sala 306, el caos reinaba. Javier Cortés estaba de pie en la mesa del demandante, con el rostro enrojecido de ira. Señalaba los correos electrónicos recién descubiertos, documentos que, según él, probaban sin lugar a dudas que Camila había sido discriminada por su empleador debido a su raza. La jueza, frunciendo el ceño, amenazó con declararlo en desacato si no se calmaba. El abogado de la empresa aprovechó el momento, desestimando los documentos como irrelevantes o sin autenticar. La confusión se esparció. El alguacil intentó restaurar el orden. Entonces, uno de los secretarios del tribunal irrumpió en la sala, dirigiéndose directamente al estrado para susurrarle algo urgente a la jueza Alarcón. La expresión de fastidio de la jueza se transformó en sorpresa. Giró su atención hacia el secretario, quien le entregó una nota doblada. Una vacilación cruzó su rostro, seguida de un profundo fruncimiento de ceño. Ella aclaró su garganta. Golpeó el mazo para imponer silencio. Entramos en receso, declaró con firmeza. Todas las partes deben permanecer en los alrededores. Este tribunal queda en receso por 15 minutos. La confusión en la sala era palpable. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas, mientras que Javier, decidido a seguir luchando por Camila, intentó acercarse al estrado. Abogado, dije que estamos en receso, repitió la jueza Alarcón con firmeza, haciéndole un gesto para que se detuviera. En un movimiento rápido, se levantó de su asiento y marchó hacia sus aposentos, seguida de cerca por la secretaria. Nadie sabía qué acababa de suceder ni por qué la jueza había cortado abruptamente la audiencia. Incluso el abogado opositor, que momentos antes tenía una expresión de satisfacción arrogante, ahora parecía tan desconcertado como Javier. No fue hasta que la secretaria salió discretamente al pasillo y vio al sargento Velázquez que las piezas comenzaron a encajar. Para Velázquez, el día había sido rutinario, tenso, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, el receso repentino despertó su curiosidad. Sargento, dijo la secretaria acercándose a él. La jueza necesita verlo en sus aposentos de inmediato. Las cejas de Velázquez se arquearon. Era inusual que una jueza llamara a un oficial de seguridad del tribunal fuera de un asunto disciplinario. Sin dudarlo, giró y siguió a la secretaria. Dentro de los aposentos de la jueza, los pesados muebles de madera y las imponentes estanterías le daban a la habitación un aire de solemne autoridad. La jueza Alarcón estaba sentada en su escritorio, con la espalda rígida y el teléfono pegado a la oreja. Su tono era inusualmente deferente. Sí, señor secretario, dijo, dirigiéndose a alguien al otro lado de la línea. Lo entiendo. Sí, me encargaré de ello de inmediato. Lanzó una mirada a Velázquez cuando él entró, colocándose en posición de atención. Su expresión era grave. Después de unos cuantos asentimientos cortos y educados, sí, señor, colgó el teléfono, colocándolo con cuidado, como si cargara un peso mayor que su tamaño. Era la Casa Blanca, dijo Alarcón en voz baja, mirando directamente a los ojos de Velázquez.
El caso de Camila Márquez ha llamado la atención de la administración. Alguien de muy alto nivel quiere asegurarse de que su testimonio no sea interrumpido. Un escalofrío de incredulidad recorrió a Velázquez. ¿La Casa Blanca? Había leído sobre la reciente iniciativa de la administración para un mayor escrutinio sobre prácticas discriminatorias, pero nunca imaginó que llegaría hasta una sola sala de audiencias en Shady Grove. Esto cambia las cosas, continuó la jueza, con un tono ligeramente inestable. Necesito que encuentre a la señorita Márquez de inmediato y la traiga de vuelta a la sala. Quítele las esposas si es necesario. Haga lo que haga falta. Debemos reanudar la audiencia lo antes posible, y debemos darle todas las cortesías. Velázquez parpadeó, recordando la dignidad contenida en los ojos de Camila, la frustración en su postura y la firmeza con la que la había sujetado del brazo minutos antes. Ahora, le ordenaban escoltarla de regreso, no expulsarla. La ironía no pasó desapercibida para él. Sí, su señoría, respondió, sin saber qué más decir. La jueza Alarcón tomó un grueso expediente de su escritorio y pasó rápidamente sus páginas. Sargento, no sé cuánto escuchó, pero mantenga esto en confidencialidad. La llamada fue del secretario del Departamento de Justicia. La administración ha tomado interés en el caso de la señorita Márquez y dejaron muy claro que habrá consecuencias si se compromete su derecho a un juicio justo. Velázquez tragó saliva. Esto iba más allá de cualquier procedimiento normal que hubiera presenciado. La traeré de vuelta, su señoría, logró decir antes de girarse para salir. Su mente daba vueltas por el giro repentino. Un momento estaba expulsando a Camila de la sala bajo amenaza de desacato, al siguiente, recibía órdenes directas del más alto nivel de gobierno para garantizar que recibiera un trato justo. Las ruedas del poder giraban de formas que nadie había anticipado. Moviéndose rápidamente por el pasillo, Velázquez escaneó la multitud en busca de Camila. El bullicio habitual del tribunal continuaba, abogados conversando en voz baja, familias esperando ansiosas por noticias. Entonces, cerca del letrero de salida, la vio. Apoyada contra la pared, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas, Camila se tensó al verlo acercarse. Su expresión era cautelosa, probablemente preparándose para más humillaciones. Antes de que pudiera hablar, Velázquez levantó una mano en un gesto que casi parecía una rama de olivo. Señorita Márquez, comenzó, con una voz más suave que antes. Se le solicita de regreso en la sala del tribunal. Camila parpadeó, incrédula, abrazando sus documentos con más fuerza. ¿Por quién?, preguntó. No se hacía ilusiones sobre la ira anterior de la jueza. Por la jueza, respondió Velázquez, echando un vistazo nervioso a su alrededor. Ha surgido nueva información. Ella lo estudió, sospechando una trampa o algún ardid burocrático. ¿Por qué este cambio repentino? No puedo decirlo, respondió con sinceridad, aunque deliberadamente omitió la llamada de la Casa Blanca. Pero la audiencia se va a reanudar, y la jueza ha pedido específicamente que regrese. Camila miró el ascensor y luego su teléfono, que seguía en silencio. Se preguntó si Javier había logrado cambiar el rumbo o si algún tipo de milagro había ocurrido. Un viejo adagio de su madre apareció en su mente: a veces la justicia viene de donde menos lo esperas. Percibiendo el repentino cambio de actitud de Velázquez, Camila decidió confiar en su instinto. Asintió con un gesto breve, aún cautelosa. Bien. Vamos. Lado a lado, caminaron por el pasillo, aunque la dinámica entre ellos había cambiado de forma irreversible. Los espectadores que habían visto a Velázquez sacar a Camila antes ahora los miraban atónitos ante este giro inesperado. Algunos reconocieron el nombre de Camila por los anuncios previos o por la cobertura de su demanda por discriminación en los periódicos locales. Ya corría la noticia: algo extraordinario había ocurrido. Al llegar a la sala del tribunal, la tensión era palpable. Abogados, secretarios y el pequeño público centraron su atención en Camila y Velázquez.
La jueza Alarcón ya estaba sentada, hojeando papeles con una expresión de forzada compostura. Javier Cortés estaba en la mesa de la demandante, con alivio y curiosidad reflejados en su rostro. El abogado contrario lucía confundido e incómodo, como si lo hubieran tomado por sorpresa. La jueza Alarcón aclaró su garganta. «Señorita Márquez, tome asiento, por favor», dijo, señalando la mesa de la demandante. Había desaparecido la dureza en su tono, reemplazada ahora por una cortesía tensa. «Señor Cortés, puede proceder con la presentación de cualquier nueva evidencia relevante para el caso». Javier abrió la boca, atónito por el cambio repentino. Sin embargo, se recuperó rápidamente y le indicó a Camila que se sentara a su lado. El corazón de Camila latía con fuerza mientras avanzaba, sintiendo cada mirada en la sala posada sobre ella. El contraste con haber sido expulsada minutos antes era impactante. Una vez acomodada, Javier se inclinó y susurró: «¿Qué demonios pasó?». Camila le susurró de vuelta: «No tengo idea. Pero aprovechemos esto al máximo». La jueza los miró a ambos. «Abogado, puede continuar». Y así comenzó el segundo acto de una audiencia que ahora estaba bajo la atenta mirada de un poder mucho más allá de las paredes del tribunal. La posibilidad de una justicia real resplandecía una vez más, y el corazón de Camila se llenó de esperanza ante esta inesperada oportunidad de finalmente ser escuchada. Con renovada determinación, Javier Cortés presentó el nuevo conjunto de correos electrónicos como evidencia. En las pantallas del tribunal se desplegaron mensajes con un tono innegablemente racista. La gerencia de la firma de marketing había señalado a Camila usando lenguaje codificado, insinuando que quizás no sea adecuada para nuestros clientes o haciendo referencia a su estilo urbano. Una cadena de mensajes reveló cómo sus bonificaciones habían sido reducidas sin explicación, mientras colegas menos calificados recibían ascensos. Las revelaciones dejaron atónita a la sala. Incluso la jueza Alarcón, que antes parecía indiferente, mostró signos de incomodidad ante el sesgo evidente que quedaba expuesto. El abogado contrario balbuceó, luchando por objetar con base en relevancia y autenticación. Sin embargo, Javier presentó con calma la trazabilidad digital de los correos, incluyendo los metadatos. La tensión aumentó mientras cada persona en la sala observaba la línea de tiempo de las acciones discriminatorias desplegarse ante ellos. Por primera vez, Camila se encontró en la inusual posición de tener a las figuras de autoridad realmente escuchando sus reclamos. Tomó una respiración profunda para darse valor antes de dar su declaración. «Esto no es solo sobre mí», comenzó, con la voz temblorosa. «Se trata de cada empleado que ha sido ignorado, mal pagado o ridiculizado por su raza. Estos correos prueban lo que he estado diciendo desde el principio. Muestran un patrón de discriminación. Y este patrón continuará si nadie se enfrenta a él». El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado contrario se recostó en su silla, y su aire de arrogancia comenzó a desmoronarse. Antes, se había mostrado confiado, pero ahora, la realidad lo golpeaba, estaba acorralado. Estos correos electrónicos no eran solo un inconveniente menor, eran una bomba de tiempo con repercusiones legales que iban mucho más allá del caso individual de Camila. Durante la siguiente hora, Javier presentó meticulosamente el contexto detrás de cada correo. También introdujo testimonios de 2 compañeros de Camila, quienes habían presentado declaraciones juradas detallando experiencias similares. Aunque temían represalias, sus palabras reforzaban las afirmaciones de Camila, confirmando una práctica sistemática de marginar a empleados negros. Mientras tanto, Camila luchaba contra una tormenta de emociones, vindicación, ira, alivio y puro agotamiento. Esto era para lo que había pasado meses preparándose, pero nunca imaginó un giro de los acontecimientos tan dramático. Echó un vistazo hacia el sargento Velázquez, quien permanecía cerca del fondo de la sala. Sus miradas se cruzaron brevemente. Él se veía diferente ahora, como si finalmente entendiera que había participado, sin saberlo, en algo profundamente injusto. La jueza Alarcón mantenía una expresión estoica,
pero sus constantes anotaciones y asentimientos solemnes sugerían que estaba tomando esta evidencia mucho más en serio que antes. Después de que se mostrara el último correo electrónico, la jueza tomó un momento de reflexión en silencio. Luego, giró hacia la defensa y preguntó: ¿Tienen algún argumento en este momento? El abogado defensor se puso de pie, con los hombros visiblemente tensos. Nosotros solicitamos un breve receso para revisar estos materiales, su señoría, dijo, con un leve temblor en su voz normalmente segura. La mirada de Alarcón pasó del abogado defensor a Camila. Muy bien. 30 minutos. Nos reuniremos de nuevo puntualmente después, tenemos mucho de qué hablar. Golpeó el mazo con suavidad, y la sala entera exhaló al unísono. Camila se desplomó en su silla, con el alivio y la adrenalina en conflicto dentro de su cuerpo. Javier le dio una palmada en la mano. Los tenemos contra las cuerdas. Aguanta. Mientras los abogados comenzaban a recoger sus materiales para el receso, Camila sintió su teléfono vibrar suavemente. Lo sacó y vio un mensaje de una amiga. Asterisco asterisco enciende las noticias. Tu caso está en los titulares. Algo sobre una llamada de la Casa Blanca, asterisco asterisco. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Se sintió como si la hubieran arrastrado a una realidad alternativa. Esa misma mañana, era una ciudadana común buscando justicia. Ahora, estaba en el centro de una tormenta nacional, con igual dosis de incertidumbre y esperanza. Durante el receso, los pasillos del tribunal zumbaban con especulaciones. La noticia sobre la implicación de la Casa Blanca se había difundido rápidamente, aunque los detalles seguían siendo confusos. Algunos decían que la jueza estaba siendo amenazada con una investigación si no le daba a Camila una oportunidad justa. Otros susurraban que un alto funcionario había exigido personalmente que la audiencia continuara sin sesgo. Los rumores más descabellados sugerían que el propio presidente había estado al teléfono, ordenándole a la jueza que hiciera lo correcto. Nadie podía confirmar la verdad. Camila y Javier se refugiaron en un rincón tranquilo cerca de las máquinas expendedoras, necesitaban un momento para respirar y planear su siguiente paso. Javier envió mensajes a algunos contactos en el mundo del periodismo y rápidamente verificó que la historia efectivamente había llegado a los medios nacionales. Parecía que alguien había filtrado la nueva evidencia de Camila a la prensa, y la gravedad de la discriminación había llamado la atención del gobierno. Esto cambia el juego, murmuró Javier, mirando los mensajes de reporteros. Están diciendo que esto podría sentar un precedente para la aplicación federal de leyes contra la discriminación. El corazón de Camila latía con fuerza. Nunca quise estar en el centro de todo esto. Javier le dio una sonrisa amable y comprensiva. A veces el foco te encuentra a ti. Y si jugamos bien nuestras cartas, podrías ayudar a cambiar un sistema roto. Ella bajó la mirada, pensando en Sofía en casa. Las redes sociales ya estaban ardiendo, Camila temía que su hija leyera comentarios de odio o ataques personales. Pero si ese era el precio de destapar la injusticia, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Una voz detrás de ellos lo sobresaltó. Disculpen, dijo el sargento Velázquez. Estaba a unos pasos de distancia, con las manos a los lados y una postura visiblemente más relajada que antes. Camila se giró con cautela. Sí. Él aclaró la garganta. Velázquez carraspeó. Quería decir algo. Javier echó un vistazo a Camila, listo para intervenir si era necesario, pero Velázquez levantó una mano en señal de calma. Solo quiero disculparme. Estaba haciendo mi trabajo, pero ahora me doy cuenta de cómo se veía, y cómo se sintió para ti. Sacarte de esa manera, lo siento. Camila lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. No vio malicia, solo una mezcla complicada de arrepentimiento e incomodidad. Acepto tu disculpa, dijo en voz baja. Pero eso no borra lo que pasó. Velázquez asintió con rigidez. Lo sé. Solo, quería que lo supieras.
Buena suerte ahí dentro. Se giró para irse, pero dudó. Si te sirve de consuelo, no pensé que realmente te escucharían. Pero parece que tienes gente poderosa de tu lado. Camila no respondió. Simplemente lo vio alejarse por el pasillo, dejando a su paso una sensación de agitación emocional. Javier colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Te lo dije, las personas pueden cambiar. O al menos reconocer cuando están equivocadas. Sigamos concentrados en la audiencia, ¿sí? Ella asintió. La cuenta regresiva para la siguiente sesión había comenzado. Solo tenían unos minutos para finalizar sus argumentos, pero la repentina ola de publicidad y apoyo de alto nivel se sentía como una marea cambiante. Por primera vez en meses, Camila sintió la posibilidad de una verdadera victoria. El resto del proceso se sintió casi anticlimático en comparación. La defensa luchó por salvar su posición, insistiendo en que los correos electrónicos no eran representativos y que la política general de su cliente era inclusiva. Pero el daño estaba hecho. El juez Alarcón programó una audiencia aparte para determinar daños y posibles medidas cautelares. Mientras tanto, un enlace del Departamento de Justicia solicitó que se presentaran todos los registros para una posible revisión federal. Cuando finalmente cayó el mazo, declarando la sesión cerrada, Camila se recostó en su asiento, agotada física y emocionalmente. Javier, radiante, le rodeó los hombros con un rápido abrazo de felicitación. Lo logramos, susurró, aunque ambos sabían que la batalla legal estaba lejos de terminar. Afuera de la sala del tribunal, los reporteros los rodearon con cámaras y micrófonos. El caso había explotado en la opinión pública, impulsado en parte por los rumores sobre la implicación de la Casa Blanca. Camila, poco acostumbrada al resplandor de la atención mediática, intentó mantenerse serena mientras Javier la guiaba entre la multitud, dando declaraciones sobre cómo esto era una victoria para los derechos civiles y un llamado de atención para las empresas que aún practicaban políticas discriminatorias. Camila respondió algunas preguntas, su voz resonando a través de las cámaras. Solo quiero justicia, no solo para mí, sino para cualquiera que enfrente discriminación. Espero que esto anime a la gente a alzar la voz. Sus palabras se propagaron rápidamente en los noticieros locales y llegaron a las transmisiones nacionales. Las redes sociales estallaron en apoyo, con personas compartiendo sus propias historias de discriminación laboral y condenando a su antiguo empleador. Tras bambalinas, la agencia de marketing luchaba por contener las repercusiones, emitiendo declaraciones de que no toleraban la discriminación y que llevarían a cabo una investigación interna. Pero su acción en la bolsa ya había comenzado a caer en picada mientras la confianza del consumidor se tambaleaba. Las demandas colectivas ahora parecían posibles, quizás incluso probables. A media tarde, Javier llevó a Camila a una sala de conferencias tranquila, cerrando la puerta detrás de ellos para ofrecerle un breve momento de paz. ¿Estás bien?, preguntó. Ella soltó una risa temblorosa. No estoy segura. Hoy ha sido irreal. ¿De verdad acabamos de tener a un observador del Departamento de Justicia aquí? Y una llamada de la Casa Blanca obligó al juez a dejarme hablar. Javier sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Sí, lo hicimos. Felicidades, has hecho historia en esta corte. Tal vez incluso más allá. Camila se hundió en una silla, sintiendo como el agotamiento la envolvía. Se frotó las sienes, pensando en Ava, en los meses de estrés que la habían llevado a este momento. La gratitud se mezclaba con una incredulidad persistente. Y entonces, se dio cuenta de algo profundo. Incluso cuando un sistema parece estar amañado, incluso cuando quienes están en el poder parecen inamovibles, la más mínima chispa, una llamada en el momento justo, una prueba filtrada, puede cambiar el equilibrio. Su esperanza se reavivó. No estaba sola en la lucha por la justicia, ni lo estaban las incontables personas que enfrentaban discriminación. Más tarde esa noche, después de que el tribunal se hubiera vaciado, el sargento Cail Velázquez recorrió los pasillos silenciosos,
asegurándose de cerrar todo. Sus compañeros se habían marchado, y el bullicio habitual del día había sido reemplazado por un silencio solemne. Las luces del techo parpadeaban suavemente, revelando la antigüedad del edificio y las incontables historias que se habían desarrollado dentro de sus salas. Velázquez se detuvo cerca de la sala 306, recordando la escena de más temprano. Nunca había presenciado un giro tan dramático, ni se había sentido tan personalmente implicado. Algo en él había cambiado, quizás fue la convicción inquebrantable en los ojos de Camila o el peso sobrio de la intervención de la Casa Blanca. Sacando un pequeño cuaderno, pasó las páginas llenas con las notas del día, controles de seguridad, horarios de entrada y salida de las personas, el informe del incidente sobre la expulsión de Camila. Cuanto más lo pensaba, más pesado se sentía el peso de la culpa sobre sus hombros. Recordó la expresión en el rostro de Camila cuando le agarró el brazo, ella no se estaba resistiendo. Solo estaba desesperada por ser escuchada. Una ola de inquietud lo recorrió. Siempre se había enorgullecido de hacer cumplir la ley, pero en ese momento se había convertido en cómplice de silenciar a una mujer negra que luchaba por sus derechos. Deslizando el cuaderno de regreso en su bolsillo, Velázquez caminó hacia la salida, pasando por las cámaras del juez. La puerta estaba cerrada, pero a través del vidrio esmerilado, podía ver el tenue resplandor de una lámpara, quizás el juez aún estaba dentro, lidiando con los eventos del día. Empujó las pesadas puertas del tribunal y salió al aire fresco de la noche, respirando profundamente. Contempló los tonos púrpura y naranja del atardecer, sintiéndose más introspectivo de lo que había estado en años. Una vibración repentina en su teléfono lo sacó de su ensoñación. Un mensaje de su esposa, ¿estás bien? La noticia sobre el caso del tribunal está en todas partes, algo sobre la Casa Blanca involucrándose. Escribió una respuesta breve, estoy bien. Día ocupado. Hablamos cuando llegue a casa. Luego guardó el teléfono en su bolsillo y se dirigió a su auto. Tenía mucho en qué pensar. Tal vez una disculpa era solo el comienzo de lo que le debía a Camila. Tal vez había más que podía hacer en su posición para asegurarse de que tales injusticias nunca volvieran a ocurrir bajo su supervisión. El cambio a veces comienza con un solo paso, un solo momento de autoconciencia. Mientras conducía a casa, Velázquez no podía sacudirse la sensación de que había cruzado un umbral en su vida. Ya no podía alegar ignorancia ni aferrarse a la neutralidad. Le gustara o no, se había convertido en parte de una historia más profunda, una que exigía valentía moral. En Washington, D.C., los pasillos del poder vibraban con su propia tensión particular. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Linda King, entró en la sala de conferencias diaria, donde los reporteros esperaban ansiosos para lanzarse sobre los temas candentes de la mañana. El aire acondicionado luchaba contra el calor de las luces de televisión y el murmullo de voces expectantes se apagó cuando Linda se acercó al podio. Buenos días, comenzó, escaneando la multitud. Tomaré sus preguntas ahora. Las manos se alzaron de inmediato. Señaló a un reportero de la Associated Press. ¿Es cierto que alguien en la Casa Blanca intervino directamente en un caso judicial local en Maryland relacionado con supuesta discriminación racial?, preguntó el reportero, haciendo referencia al caso de Camila. Linda mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. La administración, incluido el Departamento de Justicia, está profundamente comprometida con la protección de los derechos civiles en toda la nación. Si bien no puedo comentar sobre llamadas o comunicaciones específicas, puedo decirles que el gobierno federal tiene la autoridad para investigar posibles violaciones de las leyes de derechos civiles, incluso a nivel local. Un coro de preguntas de seguimiento estalló. Otro reportero de CNN insistió, pero está confirmando o negando que la Casa Blanca contactó directamente a un juez sobre el caso de Camila Márquez. Linda hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que puedo decir es que la administración ha sido informada sobre la situación de la señorita Márquez y que tomamos en serio cualquier acusación creíble de discriminación.
El Departamento de Justicia tiene el mandato de supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales contra la discriminación. Eso no era exactamente una negación. La sala zumbaba con especulaciones. Luego, Linda cambió de tema, pero la semilla ya había sido plantada, había habido, de hecho, algún tipo de intervención de alto nivel. Más tarde, en un pasillo tranquilo lejos de la prensa, Linda pasó junto a un asistente que le susurró, «Nos están golpeando con la pregunta sobre Camila Márquez». Linda asintió con brusquedad. Era plenamente consciente de que reconocer abiertamente la influencia judicial directa podía ser controvertido. Sin embargo, ignorar una discriminación flagrante no era una opción para una administración que había hecho campaña con la justicia social como pilar. En algún lugar entre bastidores, un miembro de la División de Derechos Civiles había reconocido la importancia del caso de Camila. Posiblemente alguien con vínculos con una organización de defensa que había enviado las nuevas pruebas. En una administración especialmente atenta a los problemas de justicia racial, no era descabellado que alguien hiciera una llamada para garantizar que el debido proceso no fuera pisoteado. Mientras Linda King regresaba a su oficina, no pudo evitar sentir cierto alivio. El público podía debatir sobre la pertinencia de la intervención de la Casa Blanca, pero en su mente, permitir que un caso de discriminación quedara sin examinar no era una opción. A veces, la elección moral también implicaba riesgos políticos. Y ese era un costo que la administración parecía dispuesta a aceptar. En una elegante sala de juntas con vista al centro de Baltimore, los ejecutivos de la firma de marketing en el centro de la demanda de Camila celebraban una reunión de emergencia. La mesa de caoba pulida brillaba bajo las luces fluorescentes, pero el ambiente distaba mucho de ser brillante. El CEO, un hombre de cabello plateado y ojos cansados, deslizaba el dedo por su tableta, recorriendo una avalancha de titulares negativos. «Esto se ha salido de control», murmuró, su voz resonando en la sala silenciosa. «Nuestras acciones cayeron otros 3 puntos esta mañana». Una vicepresidenta de marketing carraspeó. «Hemos preparado un comunicado para los medios en el que enfatizamos nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. También estamos lanzando una investigación interna». Desde el otro extremo de la mesa, el abogado de la compañía soltó un leve bufido. Ajustándose las gafas, dijo, «Eso podría no ser suficiente. Este caso tiene el potencial de abrirnos a una demanda colectiva. Y con el Departamento de Justicia investigando, estamos expuestos en todos los frentes». El CEO frunció el ceño, masajeándose las sienes. «¿Qué hay de un acuerdo extrajudicial con la señorita Márquez? ¿Podemos hacer que esto desaparezca discretamente?» El abogado se encogió de hombros. «Posiblemente. Pero parece decidida a llegar hasta el final, especialmente con toda la atención mediática. Tendríamos que ofrecerle una suma sustancial, una disculpa formal y demostrar cambios reales en nuestra estructura corporativa». Otro ejecutivo intervino. «También tenemos que considerar a los empleados que están quejándose en redes sociales, diciendo que han enfrentado la misma discriminación. Esto podría no ser un caso aislado. Si no tenemos cuidado, estaremos enfrentando una docena de demandas». La tensión aumentó. Durante años, la empresa se había salido con la suya con sesgos sutiles, pasando por alto a ciertos empleados para ascensos, atribuyéndoles fallos más fácilmente que a sus colegas blancos. Era un sistema tan arraigado que la mayoría de los altos directivos nunca lo cuestionaban. Ahora, toda la estructura se estaba desmoronando bajo el escrutinio que había traído la demanda de Camila. El CEO golpeó la mesa con el puño, haciendo que un bolígrafo rodara hasta el suelo. «Necesitamos control de daños, y lo necesitamos ahora. Ofrézcanle un acuerdo. Hagan cambios si es necesario. Solo arreglen esto». Lo que no sabía era que una nueva ola de empleados ya había comenzado a redactar sus propias denuncias. El coraje de Camila y los dramáticos eventos en la corte los habían inspirado a presentarse. La firma estaba al borde de un cambio sísmico.
Mientras las negociaciones comenzaban entre bastidores, Camila encontró aliados inesperados que se unieron a su causa. Una de ellas fue Melanie Cruz, una mujer latina que había sido pasante en la firma de marketing bajo la supervisión de Camila. Le envió un correo a Javier Cortés, describiendo cómo había sido testigo de cómo los gerentes socavaban a Camila. Fue la mejor mentora que tuve, escribió Melanie. Pero nunca le dieron crédito por su trabajo. En su lugar, ridiculizaban sus ideas. Melanie se ofreció a testificar si era necesario, arriesgando incluso sus propias perspectivas de carrera. Otro aliado surgió de un lugar inesperado, una gerente actual de la firma que aseguraba estar harta de la toxicidad y estaba dispuesta a hablar, aunque fuera de manera anónima. Mientras tanto, grupos locales de derechos civiles organizaron una pequeña manifestación fuera del tribunal, sosteniendo pancartas que decían: igual trabajo, igual respeto. Un orador del capítulo local de la NAAC declaró: apoyamos a Camila Márquez. Este no es un incidente aislado, es un reflejo de una injusticia sistémica que debe ser corregida. Dentro de la modesta casa de Camila, Javier le explicó los acontecimientos. Los abogados de la empresa están insinuando un acuerdo, dijo. También están hablando de una disculpa, pero eso podría ser más por relaciones públicas. La mente de Camila daba vueltas. Parte de ella quería llegar a un acuerdo, estaba agotada y con problemas financieros. Pero otra parte la instaba a resistir hasta garantizar una verdadera rendición de cuentas. ¿Y si presionamos por cambios estructurales?, reflexionó en voz alta. Como una auditoría de diversidad obligatoria o nuevas políticas para evitar que esto vuelva a suceder. Javier asintió pensativo. Definitivamente podemos incluir eso en la negociación. La empresa está a la defensiva, tenemos ventaja. Un nudo de preocupación se formó en el pecho de Camila. ¿Y si intentan difamarme, acusarme de mala conducta? Javier le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Tenemos las pruebas. Y la intervención de la Casa Blanca no es poca cosa. No van a arriesgarse a un escándalo público que los haga quedar aún peor. Ella soltó un suspiro. Nunca quise toda esta atención. Pero si podemos ayudar a arreglar este sistema roto, tal vez valga la pena. Justo en ese momento, llegó un mensaje de texto al teléfono de Camila. Mamá, está siendo tendencia otra vez. Almohadilla la victoria de Camila se está haciendo viral. Era Ava, compartiendo emocionada la última ola de publicaciones en redes sociales elogiando la valentía de Camila. Algunos la llamaban una Rosa Parks moderna, aunque Camila sentía que era una exageración. Aún así, no podía negar que algo grande estaba cambiando en el panorama cultural, y su caso se había convertido en un punto de inflexión. Incluso la alcaldesa de la ciudad tuiteó su apoyo, afirmando que su administración colaboraría con empresas locales para revisar las prácticas de contratación. Camila se maravilló de cómo la lucha de una sola persona podía desencadenar una cascada de reexaminaciones sociales y corporativas. A medida que avanzaba la investigación interna de la empresa, salieron a la luz detalles impactantes. Resultó que el gerente que supervisaba la división de Camila tenía un historial de comentarios cargados de racismo. También había manipulado evaluaciones de desempeño de otros empleados minoritarios. Los registros de recursos humanos revelaron numerosas quejas que fueron desestimadas en silencio o nunca investigadas adecuadamente. Estas revelaciones fueron un desastre para la reputación de la empresa y para ese gerente. Aunque alguna vez había ejercido poder con casi total impunidad, el nuevo escrutinio obligó a los ejecutivos a tomar medidas rápidas y decisivas. Fue despedido en cuestión de días, escoltado fuera del edificio de la misma manera en que Camila había sido escoltada fuera del tribunal. La ironía no pasó desapercibida. Los empleados susurraban que el karma había cerrado el círculo. Mientras el gerente empacaba sus pertenencias en una caja de cartón, acompañado por seguridad, hervía de rabia. Pero la opinión pública estaba abrumadoramente en su contra. Las redes sociales lo etiquetaron como un racista de manual, y las exigencias de una rendición de cuentas mayor se multiplicaron.
Incluso las noticias locales transmitieron un segmento exponiendo su historial de comportamiento discriminatorio. Mientras tanto, el CEO tampoco escapó del escrutinio. Los accionistas exigieron explicaciones, y un grupo de inversionistas importantes amenazó con retirarse a menos que la empresa implementara una revisión total y reemplazara a figuras clave en la dirección. El colapso obligó a la Junta a convocar múltiples reuniones de emergencia. En cuestión de semanas, los poderosos ejecutivos de la empresa se encontraron a la defensiva, obligados a rendir cuentas por años de racismo encubierto. Este era el karma inevitable que nadie esperaba cuando Camila presentó su demanda. El sistema estaba castigando a aquellos que creyeron que podían eludir la responsabilidad para siempre. Camila se sentó en una sala de conferencias impecable, frente a un equipo de abogados de la empresa. Javier Cortés estaba a su lado, y un enlace del Departamento de Justicia observaba por videollamada. Las negociaciones del acuerdo habían comenzado en serio. La abogada principal de la empresa carraspeó. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo monetario sustancial, así como cubrir todos los honorarios legales de la señorita Márquez. Javier intercambió una mirada con Camila. ¿Qué hay de las reformas institucionales?, preguntó. La abogada frunció los labios. Podemos comprometernos a una auditoría de diversidad y a la revisión de nuestros programas de capacitación. También estamos redactando una disculpa formal. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esto no sea solo palabras vacías? Necesitamos medidas de rendición de cuentas, como informes trimestrales sobre prácticas de contratación y ascensos, supervisados por un tercero. El rostro de la abogada se endureció. Eso es bastante extenso. La representante del Departamento de Justicia intervino desde la pantalla. Quizás no lo sea, dado el peso de las pruebas. Una supervisión externa podría ser necesaria para garantizar el cumplimiento de los estándares federales. La tensión en la sala se disparó. El equipo legal de la empresa deliberó en voz baja, tomando notas apresuradamente. Camila mantuvo su mirada firme, con el corazón latiendo con fuerza. Este era el momento que podía definir no solo su futuro, sino el de muchos empleados que aún trabajaban en la empresa. Tras un breve receso, la abogada principal regresó con una propuesta enmendada. Incluía un acuerdo multimillonario, cambios obligatorios en la dirección, supervisión externa por al menos 2 años y una disculpa formal reconociendo que había ocurrido discriminación. Cuando Camila y Javier revisaron el borrador escrito, sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Estaban ofreciendo más de lo que jamás había soñado posible. Sin embargo, el lenguaje de la disculpa aún le parecía pasivo y evasivo, frases como circunstancias lamentables y sesgo no intencionado. Camila insistió en un lenguaje más contundente, exigiendo una admisión inequívoca de responsabilidad. Los abogados de la empresa se resistieron al principio, pero con la presión del Departamento de Justicia y el escrutinio público, terminaron cediendo a regañadientes. Al final de la maratónica sesión de negociación, Camila firmó un acuerdo histórico, uno que no solo la compensaba, sino que también exigía cambios sistémicos dentro de la empresa. Cuando se estampó la firma final, una ola de alivio y triunfo la envolvió. No pudo evitar recordar aquel momento en el tribunal cuando el sargento Velázquez la escoltó fuera y creyó que su caso estaba perdido. Ahora, tenía en sus manos un documento legal que simbolizaba un verdadero paso hacia la justicia. La intervención de la Casa Blanca, la atención mediática y su propia determinación inquebrantable habían convergido en este resultado extraordinario. Cuando la noticia del acuerdo se hizo pública, acaparó los titulares. La mayoría de los informes destacaban los cambios sin precedentes impuestos a la empresa. Algunos lo llamaron una victoria histórica, otros una llamada de atención. Camila se vio inundada de solicitudes de entrevistas. Decidió compartir su historia selectivamente, eligiendo medios que realmente profundizaran en la discriminación sistémica en lugar de aquellos que solo buscaban titulares sensacionalistas. En medio de la celebración, el sargento Velázquez se puso en contacto con Camila y le pidió que se reunieran.
Inicialmente, ella dudó, pero Javier la animó a escucharlo. Después de todo, su encuentro en el tribunal se había convertido en un símbolo del abuso de poder y de un cambio en marcha. Aceptaron reunirse en un pequeño café cerca del juzgado. Velázquez llegó vestido de civil, luciendo casi incómodo. Mientras tomaban café, expresó su arrepentimiento. Sé que mi disculpa no cambia lo que pasó ese día, dijo en voz baja. Pero quería que supieras que he solicitado un traslado a la unidad de relaciones comunitarias. Quiero hacerlo mejor. Camila lo estudió por un momento. Gracias por decirlo, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Aprecio que te hayas acercado. He aprendido que este sistema es más grande que un solo juez o un solo oficial, todos tenemos un papel en cambiarlo. Velázquez asintió, con evidente alivio en sus ojos. Hablaron unos minutos más sobre los cambios que estaba experimentando el juzgado, un nuevo programa de sensibilización, directrices para evitar prejuicios raciales y órdenes judiciales con nuevas instrucciones para los agentes de seguridad en los tribunales. Cuando se despidieron, ambos cargaban el peso de un sistema que necesitaba cambiar, pero también la esperanza de que era posible. Camila sintió que algo se aligeraba dentro de ella. No era perdón en el sentido convencional, sino el reconocimiento de que las personas podían evolucionar, que la redención era posible. Creía que el verdadero cambio requería cerrar estas brechas, incluso si eso significaba conversaciones difíciles como aquella. Una semana después, Camila y Javier subieron nuevamente los escalones del juzgado, esta vez para una audiencia final, un mero trámite para registrar oficialmente el acuerdo. La presencia de los medios era menor ahora, pero aún había periodistas. Algunos seguidores la animaron, sosteniendo carteles que decían gracias, Camila. En el interior, la jueza Alarcón la saludó con un leve asentimiento. La jueza parecía más reservada tras la controversia, pero en su mirada también había un atisbo de respeto. Esta no era la misma mujer a la que Alarcón había desestimado semanas atrás. Ahora, Camila era alguien reconocida en todo el país por su lucha contra la injusticia. La audiencia fue breve. La jueza preguntó si ambas partes habían aceptado los términos del acuerdo. La abogada de la defensa respondió afirmativamente. Javier declaró, estamos satisfechos con los términos, su señoría. La mirada de la jueza Alarcón se posó en Camila. Señorita Márquez, ¿siente que este acuerdo aborda adecuadamente sus preocupaciones? Camila inhaló profundamente, con recuerdos fugaces, su expulsión forzada, sus lágrimas de frustración, el destello de esperanza, la cadena imparable de eventos que llevaron hasta una llamada de la Casa Blanca. Sí, su señoría, dijo. Creo que es un paso hacia una justicia real. Un suave murmullo recorrió la sala del tribunal. Alarcón asintió solemnemente. Entonces, queda asentado. Golpeó el mazo una vez y, así, el caso que había consumido la vida de Camila llegó a su fin. Afuera, los reporteros la bombardearon con preguntas, pero ella mantuvo su declaración sencilla. Agradezco que la verdad finalmente haya salido a la luz y espero que esto motive a otros a alzar la voz. Esta victoria no es solo para mí, es para todos los que luchan contra la discriminación. Sus palabras resonaron en el aire fresco mientras descendía los escalones del juzgado, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Esto era más que una victoria personal, era un testimonio del poder de la perseverancia, de la importancia de los aliados y de las formas impredecibles en que la justicia podía manifestarse. En las semanas siguientes, la vida de Camila volvió a una apariencia de normalidad, aunque para siempre transformada. Recibió innumerables mensajes de personas inspiradas por su valentía. También pasó más tiempo con Ava, asegurándose de que su hija comprendiera la importancia de lo que había sucedido. La firma de marketing comenzó a implementar las políticas establecidas en el acuerdo. Los primeros informes mostraban una mayor transparencia en los procesos de contratación y ascensos. Se nombró a un organismo independiente para garantizar el cumplimiento.
Los empleados dieron un paso adelante con renovado optimismo. Camila, por su parte, decidió iniciar una pequeña consultoría, asesorando a empresas sobre cómo fomentar entornos verdaderamente inclusivos. Con la ayuda de Javier, estableció un marco para ofrecer talleres de formación y servicios de auditoría. Excompañeros de estudios, colegas e incluso empleados de su antigua empresa de marketing se pusieron en contacto con ella en busca de orientación. Una tarde lluviosa, mientras revisaba algunos documentos en la mesa de su cocina, Camila recibió una carta oficial del Departamento de Justicia. En su interior, encontró un reconocimiento por su papel en la denuncia de la discriminación sistémica, firmado por un alto funcionario. La carta la agradecía por hacer que los lugares de trabajo en todo el país fueran más equitativos y justos. Las lágrimas llenaron los ojos de Camila mientras leía. Este reconocimiento se sentía irreal. Recordó el miedo silencioso en el pasillo del tribunal, la humillación ardiente de ser expulsada. Ahora, todo parecía formar parte de un tapiz más grande, un viaje que demostraba que incluso los sistemas más arraigados podían ser desafiados. Afuera, las nubes de lluvia se disipaban, revelando un rayo de sol. Un arcoíris se arqueaba sobre el vecindario. Camila sonrió, tomándolo como un signo de esperanza. Cerró la carta y la colocó con cuidado sobre los documentos del acuerdo, un símbolo de lo lejos que había llegado. Y así termina la notable historia de una sola voz, antes silenciada, luego amplificada hasta los más altos niveles de poder, para lograr justicia, no solo para ella, sino para innumerables personas que de otro modo habrían permanecido sin ser escuchadas. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje. La batalla de Camila Márquez comenzó como un simple caso de discriminación enterrado en un abarrotado tribunal, pero estalló en una historia nacional que sacudió oficinas corporativas y resonó incluso en la Casa Blanca. Desde su expulsión forzada por un escéptico oficial de policía hasta la intervención decisiva desde Washington, la resiliencia y el coraje moral de Camila transformaron su vida y la de muchos otros. Nos mostró que cuando te mantienes firme en la verdad, las ondas pueden mover montañas. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar sobre la justicia, haznoslo saber dando like, compartiendo y suscribiéndote. Ayudas a que más personas conozcan historias como la de Camila y a generar un cambio real en el mundo. Así que dale al botón de suscribirte, activa la campana de notificaciones y comparte este video con tus amigos. Juntos, podemos crear un futuro más equitativo para todos. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te conmovió. No olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran y elevan.